Saludo, mi nombre es Martín Ferreras Melo, pertenezco a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad del Nuevo Mundo, y en el día de hoy estaré hablando de la asignatura Fundamentos Históricos y Filosóficos de la Educación Universal. Estaré tratando el tema de la unidad 5 de esa asignatura, que respecta a lo que es la problemática educativa durante la Revolución Industrial, donde enfatizaba la escuela nueva y ahí surgieron cambios de mentalidad, hubo participación de la iglesia, hubo revolución de la ciencia, la educación, la pedagogía y la misma tecnología. Bueno, vamos a comenzar diciendo que la escuela nueva perteneció a lo que era la revolución pedagógica de la era industrial de ese momento. Imaginen por un momento las escuelas del siglo XVIII en aquel entonces, donde niños sentados en silencio absoluto, donde el docente tenía total nivel autoritario de sí mismo, donde esos niños memorizaban texto sin comprenderlo en ese momento, porque se le aplicaba de manera rígida ese nivel de educación. Muchos de ellos recibían golpes con varas por cualquier error, aprendiendo todo lo mismo, al mismo ritmo, sin importar la diferencia o el aprendizaje, el resultado de aprendizaje de ese momento. Ahí participaba el docente, donde el nivel de conocimiento, la transmisión del conocimiento era unilateral. Ahí el docente no recibía cuestionamiento en ese siglo XVIII. La bruteza imperaba en ese momento. La iglesia católica y su filosofía se implementaban en ese entonces. Ahí el estudiante no tenía derecho a reclamar, a cuestionar ningún nivel de conocimiento. Lamentablemente, el docente venía, decía y ratatá, y ahí fajaba y vaciaba todo. Esa era la realidad educativa. Cuando se estalló en ese momento la revolución, ya luego industrial, cambió el mundo para siempre. Pero algo extraordinario estaba a punto de suceder y fue que la revolución silenciosa iba a transformar completamente la forma en que entendemos la educación y entendemos la infancia de los niños en ese momento. Oiga cómo estamos del siglo XVIII a otro siglo. La nueva escuela surgió entre finales, para que vean, del siglo XVIII y principios del siglo XX, como una respuesta radical a un mundo que había cambiado drásticamente. Las fábricas necesitaban en ese momento trabajadores que pudieran pensar, que pudieran adaptarse y resolver problemas, no robots humanos que solo repitieran información. O sea, las ciudades en ese momento crecían y la democracia se estaba imponiendo y emergía, exigiendo a ciudadanos educados, más capaces para tomar decisiones de maneras efectivas. Mientras tanto, la ciencia estaba en la parte del descubrimiento, de que los niños no eran adultos pequeños, de que los niños eran malvados y que debían ser domados, sino en seres únicos con capacidades extraordinarias en el proceso de aprendizaje. Pensadores como Rousseau proclamaron algo de manera revolucionaria. Ellos emitían que el niño es naturalmente bueno, mientras que Locke demostró, el autor Locke demostró que la mente infantil era como una página en blanco lista para ser escrita por la experiencia y no por la imposición. O sea, la revolución pedagógica se basó en 5 principios que sacudieron los cimientos de la educación tradicional. Primero, el paidocentrismo, que por primera vez en la historia el niño se convirtió en el centro del proceso educativo. No era el maestro autoritario. Ya esa parte eliminaba ese maestro unilateral. Segundo, el aprendizaje era activo. Aprender haciendo y reemplazó la memorización pasiva por la construcción del conocimiento y la transmisión de una manera efectiva. Los niños comenzaron en ese momento a experimentar, a tener el derecho de tocar, de construir, de expresar y de descubrirse por sí mismos. Tercero,
La educación era integrar no solo la mente, sino también el cuerpo. Se integraban otras acciones, se incluían las emociones y el carácter donde debía desarrollarse armoniosamente. Cuarto, la individualización. Cada niño era único y merecía un trato digno y personalizado que respetara su ritmo y su estilo de aprendizaje durante su formación. Finalmente, la conexión con la vida real, el aprendizaje debía ser significativo y útil, no abstracto y desconectado de la experiencia cotidiana. Los gigantes de ese movimiento crearon metodologías que parecían mágicas compradas con la educación tradicional. Por ejemplo, el autor John Dewey transformó las aulas en laboratorio de democracia donde los niños trabajaban en proyectos reales que se integraban en todas las materias de manera ya coherente. Imaginen esos niños construyendo una casa mientras aprenden matemática, midiendo, ciencias, entendiendo esos materiales, historia, investigando arquitectura del pasado, literatura, escribiendo sobre alguna experiencia. La autora María Montessori, con precisión científica, diseñó ambientes materiales que permitían a los niños educarse a sí mismos, observando que un niño de 3 años podía concentrarse durante horas si se le daba la actividad correcta en el momento adecuado. También el autor Ovide de Clory organizó todo el proceso eh, de aprendizaje alrededor de los intereses naturales de los niños, donde enfatizó que el niño debía tener derecho a la alimentación digna, es que el niño debía tener vestimenta adecuada, derecho a su vestimenta, derecho a la protección, que conecte con cada tema con la vida real, que se ajusten todos los contenidos a la vida real, de manera que eran utilizados para aprender fuera, para crear una aventura emocionante en ese niño. O sea, el impacto fue revolucionario en ese momento. La nueva escuela surgió con una nueva perspectiva. De repente, las escuelas comenzaron a parecerse más a jardines donde los niños florecían que en cuarteles donde eran disciplinados de manera ya digna. Se construyeron espacios con muebles del tamaño de los niños, con luz natural, jardines y laboratorio. Los maestros se transformaron, maestros que se transformaron en dictadores se convirtieron en maestros guías, ya no eran maestros rígidos, donde ustedes saben, donde el golpe, los golpes, la, la, la educación con mano dura ya debía de extinguirse en ese momento. El docente pasó a ser guía, transmisor efectiva de la información. Ellos llegaron ya a ser lo que fueron facilitadores del descubrimiento. Las escuelas experimentaron momentos excelentes, extraordinarios. Demostraron que cuando se respeta la naturaleza del niño, el aprendizaje no solamente es más efectivo, sino también más gozoso. Lo más sorprendente de estos principios eh, nacidos hace más que un siglo, sigue siendo revolucionario en el día de hoy. Cuando hablamos de la educación personalizada, de aprendizaje basado en proyectos, de pensamiento crítico, de inteligencia múltiple, de neuroeducación, estamos hablando de ideas que estos visionarios en ese momento ya habían planteado. O sea, la educación del siglo XXI vino con todas sus nuevas tecnologías y metodologías gracias a lo que sucedió en el siglo XVIII y principios del siglo XX, con metodología innovadora, donde al día de hoy se siguen obteniendo lo que es ese ente de referente. La escuela nueva no fue, para finalizar con esta parte, quiero decir que la escuela nueva no solamente fue una reforma educativa, sino que fue una declaración revolucionaria sobre la dignidad humana. Proclamó que cada niño tiene el valor, potencial y el derecho a una educación digna
y que se respete su naturaleza misma o única. La nueva escuela se fundamentó en un mundo que trataba a los niños como propiedades. Estos de manera pedagógica que vieron a los niños ya de una forma más humana. En una época que valoraban la obediencia ciega, ellos promovieron el pensamiento crítico, donde imperaba la uniformidad, donde celebraron la diversidad. El legado que dejaron no solamente fueron métodos de enseñanza, sino una visión humanista de la educación, donde se sigue inspirando a otros educadores para que eso lo tomen como una parte guía o un referente para que el mundo cada vez sea mucho más eh, intuitivo a la realidad, que nos ajustemos a los nuevos modelos, donde el niño no era lo que sea, no era cualquier cosa, sino que es una persona humana y digna de recibir todo el derecho a la educación. Así que para mí fue un placer hablar de lo que es la nueva escuela y la revolución pedagógica en la era industrial. Así que un placer. Muchas gracias.